conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 2 de la mañana, 25 minutos, se nos va a apagar la luz y así como vamos, porque entre las lluvias que vienen, y el aumento de las tarifas, porque son varios ítems que se incrementan, decidimos poner alerta y hemos invitado al doctor Humberto Verdejo. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica, académico egresado de la Universidad de Chile, pero también con grados académicos en la Universidad de Santiago, académico e investigador de nuestra universidad. Un experto. Y le voy a decir algo que nadie lo va a decir, don Humberto, gran colaborador del Congreso. Mira. Yo por lo menos abusé de su conocimiento al gratín, o sea, literal, ayúdeme, y siempre me ayudó. ¡Oh, qué maravilla! Los proyectos de ley, qué sé yo, justamente de estos, como esta que vamos a comentar. Así que bienvenido. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por el saludo y la consideración. Y aquí también, ad honorem, para que también en nuestra casa de estudio, en la línea de seguir en la abusando. línea, sigamos, y nos explique de la ley de estabilización, porque se ha señalado justamente que las cuentas de la luz van a subir más de lo que estaba previsto en esta ley de estabilización, y hablemos un poquito de ese contexto, porque acá hay además un agravante, diría yo. Hasta 40%. Sí, los cargos de transmisión, porque han tenido ahí un alza, y esos cargos se van a ver reflejados en nuestras cuentas. Primero hablemos un poquito de la ley de estabilización tarifaria para que nos acordemos bien de qué yo me iría un poquito más atrás. Primero recordar que nosotros en la tarifa pagamos tres cosas. El precio de la energía, que pesa un 70%, la transmisión un 10% y la distribución un 20%. La última es la distribución. La última es la distribución, un 20%. Okay. La ley de regularización tarifaria que se promulgó hace 2 meses atrás solo resuelve el problema del 70%. ¿Y por qué hay un problema ahí? Porque el 2019 con el estallido social se implementó un mecanismo de estabilización que no funcionó, se repitió la fórmula en agosto del 2022, tampoco funcionó, y raya para la suma, todos los usuarios le debemos a la empresa de generación al día de hoy cerca de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Y el motivo es porque se estabilizaron las tarifas, y estabilizar la tarifa significa que alguien tiene que pagar, y en definitiva el usuario paga todo, por lo tanto eso se iba a pagar en tarifa con el tiempo. Si no se hubiese implementado ese mecanismo de esta ley 21667, en enero de este año las tarifas debiesen haber subido cerca de un 150%. Entonces, esa ley resuelve un problema en el sentido de que las tarifas tienen que subir, pero van a subir despacito. Entonces, ¿Y cuánto, doctor? Porque son varios ítems. Claro, entonces, si nos mantenemos en el contexto solo el precio de la energía, que pesa el 70% de la cuenta, con esta nueva ley que entra en vigencia el 1 de julio, los incrementos de tarifa final van a ser por nivel de consumo, en el fondo, llevándolo a peso. Si nosotros hoy día pagamos 45.000 pesos o hasta 45.000 pesos, la cuenta solo por la componente energía, la tarifa debe subir hasta un 15%. Si hoy día pagamos entre 45 y 65.000 pesos, la tarifa va a subir hasta un 40%, solo por energía. Y si pagamos sobre 65.000 pesos, la tarifa va a subir hasta 30%. En el fondo, el primer tramo 15%, el segundo tramo un 40% y el tercer tramo un 30%. Eso es solo por energía. Si no se hubiese implementado o diseñado la ley anterior, estaríamos con alza del 150%. Entonces, esa ley trata, o de una otra manera, trata de resolver el hecho de que no se acumule más deuda, que la deuda se pague en el largo plazo y que las alzas no sean tan grandes. Esos son los tres pilares de esa ley. Después vienen dos cosas que se nos habían olvidado. Primero, los cargos por transmisión, que es lo que nosotros le pagamos a las empresas transmisoras por usar las carreteras eléctricas, las grandes carreteras eléctricas, las que están en las autopistas, en las carreteras, etcétera. Entonces, ese cargo se actualiza cada 6 meses, igual que el precio de la energía. Ay, pensé que era yo. Entonces, no tenemos certeza bien qué es lo que pasó o qué parámetros está usando la Comisión Nacional de Energía, pero ese cargo venía parejito los últimos 6 meses, incluso había bajado un poquito en los semestres anteriores, pero ahora se va a duplicar. Y los motivos por los cuales se dupliquen son varios, en general pueden ser 3. El primero, que se haya hecho una mala proyección de la demanda, por el caso, en este caso, por la Comisión Nacional de Energía, que la proyección no haya sido la mejor, que ingrese nuevas líneas de transmisión en el último semestre, y dado que el usuario paga todo, entonces eso también se llama tarifa. Y lo tercero es que disminuyeron los ingresos tarifarios, que los ingresos tarifarios es un seguro que tiene el usuario cuando se producen ciertas condiciones. Los últimos semestres había sido muy grande y por lo tanto el cargo hacía que bajara.
Entonces, la suma de esas tres cosas, digamos, puede que haya de una otra forma gatillado un alza, pero tampoco tenemos certeza si van a ser los valores finales porque esto es el informe técnico preliminar y falta el definitivo. O sea, faltan 2 ítems que están ahí dando vuelta. Exacto. Entonces, si estos números se tradujesen en el informe final y se va a tarifa, entonces a los incrementos anteriores hay que sumarle entre un 5 y un 10% más. ¿Y por qué entre un 5 y un 10% más? Porque va a depender de comuna. En el caso para la gente que está en Santiago o en la región metropolitana, el alza con esos números podría ser un 6% más. Entonces, hablaríamos de un 15% más un 6% para los que pagan menos de 45.000 pesos, entre 45 y 65.000, 40 más 6, y sobre los 65.000, 30 más 6. En suma, estimando y proyectando, porque estos son cálculos pendientes, ¿cuánto es lo que le va a subir promedio a los ciudadanos el precio de la energía de aquí a julio? Es que me falta la tercera parte. No, a mí me dolió ese cortocircuito. Lo que pasa es que también se nos había olvidado que la tercera parte, que es lo que nosotros le pagamos a la empresa distribuidora, también estaba congelado desde el 2019. Entonces, este documento salió el viernes recién y a partir de hoy día ya de una otra manera las empresas distribuidoras pueden aplicar las nuevas tarifas, que en el fondo es cuánto nosotros le vamos a pagar a la empresa de distribución. Y si eso nosotros lo llevásemos a números, significa que, por ejemplo, en la región metropolitana, porque esto va a variar en cada comuna del país y para cada empresa, para los usuarios que vienen de la región metropolitana habría que sumar un 4 o un 5% más a lo anterior. Entonces, si sumamos completo, para los que pagan en Santiago, la región metropolitana, el día de hoy, 45.000 pesos, su tarifa debe subir cerca de un 23-24%. Para los que pagan entre 45 y 65.000 debe subir casi un 50%, y para los que pagan sobre 65.000 debe subir cerca de un 40%. Y esto, insisto, es la región metropolitana porque hay comunas que va a ser mayor, pero en otras comunas va a ser menor. ¿Por qué en algunas más mayor y en otras menor? ¿Y qué pasa con las comunas generadoras de electricidad? Ya, para ella hoy, la ley 21667, la de normalización tarifaria, estableció una condición que no existía antes y que en el fondo para las comunas que tienen centrales carboneras todavía, a ellas se les va a aplicar un descuento adicional en la componente 70%. Entonces ellos solo por energía, su tarifa va a bajar entre un 20 y un 30%. Sin perjuicio que a eso hay que sumar los costos de transmisión y los costos de distribución, que en algunos casos en vez de bajar, les va a subir, pero le va a subir muchísimo menos que a la gente que está en Santiago. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque las tres componentes son distintas en todas las comunas del país. Los contratos son distintos, las carreteras que usamos son distintas y la empresa de distribución son distintas. Entonces, las alzas mayores, de acuerdo sur de Chile, a los modelos que tenemos nosotros, van a ser en la región metropolitana. Ah, en la metropolitana. Sí, en la metropolitana. Habían dicho el sur de Chile. Se salvó Valdivia. Los cargos de transmisión en el sur suben más. Ah, ok. Pero si uno ve la ecuación completa, en la región metropolitana, el alza, digamos, son las comunas que dicen tener mayor incremento. Y ahora se suma, sí, curioso que en la región metropolitana es mayor nivel de consumo. ¿Eso nos ayuda a bajar más bien? No, pues todo lo contrario. Por ejemplo, este beneficio que tienen las comunas de las que tienen centrales carboneras, ellos se les hace un descuento, pero ese descuento lo tienen que asumir las comunas que no tienen generación. Por ejemplo, la región metropolitana. Es un subsidio cruzado. O sea, más encima estamos, claro, en pleno invierno con consumo mayor, también por calefacción. Los días con luz, o más bien las horas de luz son más cortas, obviamente. Nosotros levantamos tempranito, ya a las 6 de la tarde está oscuro y todo eso influye, por supuesto, en la cuenta. Humberto, también quiero preguntarte, aprovechar que estás acá, ¿qué pasó al final con los medidores eléctricos inteligentes? Porque no están al 100% y cuánto también eso nos ayuda a llevar el día a día. Y a propósito de los cortes que comentábamos, llueve 2 gotas, se corta la luz y nadie asume nada. Ya, pues resulta que hace unas historias el 2019 cuando se implementó se trató de implementar esta política pública de los medidores inteligentes, todo se puso en pausa porque implicaba un costo. Y ese costo para el usuario eran como 300 o 400 pesos mensuales. Pero el objetivo que tenía el medidor inteligente es poder resolver el problema que tenemos al día de hoy. Si a uno se le corta la luz de la casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar hasta que la empresa vaya, porque actualmente la red eléctrica es una caja negra y las empresas de distribución no tienen idea a qué cliente se le corta la luz cuando hay una falla. Entonces, eso está parado, no hay voluntad política tampoco, porque es un tema muy complejo y en definitiva está difícil avanzar
en una mejora en la red eléctrica porque hay un costo asociado y con la regulación vigente todo lo paga el usuario y como ya las tarifas están subiendo, indudablemente no es oportuno, pero sí necesario. Yo creo que efectivamente ahora llueve mucho, o sea, no es que llueve mucho, pero cuando llueve se corta la luz y eso es principalmente porque los árboles no están jugando una mala pasada. Sí, en el fondo con la sequía, el cambio climático, la gente no poda los árboles, la empresa eléctrica solo podan los árboles que están en el eje del tendido, pero los que están en los terrenos privados o están al lado contrario de la calle donde están los postes son de la municipalidad. Entonces, si la gente no poda los árboles, no se hace un plan de reforestación o identificar efectivamente cuáles son los árboles que se están cayendo por el cambio climático, esto va a seguir ocurriendo. Y por otro lado, estos costos no están internalizados en tarifa. Y eso la empresa de distribución también lo reclaman, en el sentido que no está los incentivos efectivamente para realizar la inversión. ¿Por qué en los países desarrollados, Europa, que llueve, pero llueve, no es tanto los cortes como acá? Porque aquí, más allá de los árboles, que es verdad, en la comunidad ecológica se nos caen siempre árboles. Pero, ¿por qué así todo no es tan consistente el sistema? Porque las regulaciones europeas son distintas a las nuestras, son más centralizadas, donde el Estado en algunos casos tiene rol activo, en el caso nuestro no. La operación de la red es todo privado. Humberto, también preguntarte en relación, ya que hacía la literatura comparada Alejandro Guille, siempre alegamos que acá las cuentas básicas, los consumos básicos, los servicios son caros. ¿La luz es particularmente cara en comparación a nuestros hermanos de la región? No vamos a comparar con Europa en este caso. ¿Es cara la luz en general, más allá de esto lo que estamos hablando del detalle a propósito de la situación actual? ¿Es cara la luz? En general sí, por el hecho de que nosotros todavía estamos con contratos antiguos que son muy costosos, principalmente basados en combustibles fósiles. Pero también hay que poner sobre la mesa que los precios que estamos pagando el día de hoy no son los reales. En el fondo estamos... Perdona, de acercar un poquito. Estamos con una herencia de los mecanismos de estabilización que no funcionaron. Y por lo tanto los costos que hoy día pagamos hoy no son lo real y por lo tanto estamos viviendo una realidad que no es la que corresponde. O sea, ¿es más caro o más barato que la realidad? Nuestra realidad actual es mucho más barata de la que corresponde. Y por eso hay muchas empresas que están complicadas porque han dejado de recibir ingresos que se les comprometieron por mecanismos de estabilización que los diseñó la autoridad y que al final del día no resultaron. Y con la introducción de las energías renovables no convencionales, ¿esto va a mejorar en el futuro? Porque siempre fue la promesa de energías limpias, que son autosustentables, que además no dependen de otras potencias que se meten en guerra y que tenemos en abundancia. Y efectivamente ha crecido enormemente la generación de energías limpias, pero ¿el precio no debería reflejarse en algún momento? Lo que pasa es que nosotros funcionamos con contratos. En el fondo, el precio que llega al usuario final se define a través de licitaciones de suministro que coordina la Comisión Nacional de Energía. Entonces, los contratos se firman hoy día, por ejemplo, y pasan a tarifa 5 años después. Entonces, esa promesa de la baja de la tarifa del 2015 que hizo el ministro Pacheco tenía una letra chica. Y la letra chica era principalmente que existiesen las carreteras eléctricas para que todo funcionara bien. Obvio. Y eso no ha llegado. Entonces, eso es por un lado. ¿La carretera eléctrica no se ha completado? Cuesta mucho construir insuficiente. Cuesta mucho construir una línea eléctrica. Por ejemplo, un proyecto de generación se demora 3 años, pero una línea eléctrica se demora 12 años. Entonces, la generación ha explotado en términos de crecimiento y las líneas de transmisión que son las carreteras eléctricas no lo han hecho. Eso es por un lado. Y lo segundo es que efectivamente si no se hubiesen implementado estos mecanismos de estabilización en el 2019, las tarifas debiesen haber comenzado a bajar el 2021 de manera importante. Pero como está esta deuda gigante que hay que pagar con la empresa de generación, raya para la suma, las tarifas no van a bajar hasta el 2035. Y este compromiso de las energías renovables que iban a bajar las tarifas no se va a cumplir. Esa cuestión yo creo que hay que transparentarla y hay que decirla. Debe ocurrir algún cambio muy importante, pero en el corto plazo no se ve. Y el alza tarifaria importante va a ser 24, 25 y 26. Wow. Bueno, ante eso voy a generar una campaña. #no planchar. Total, ¿para qué? Que total que se lleve con estilo la ropa arrugada, porque pucha que sale caro. Sí, no use lino. Bueno, no es la época, porque la verdad es que planchar sí que sube bastante también la cuenta de luz. Muchísimas gracias, Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la USACH.
Gracias por compartir también ahí tu expertise y contarnos por qué justamente se está dando este tema con el aumento de las tarifas eléctricas. ¿Entiende por qué los parlamentarios todos recurrimos al profesor? Obvio, experto. Gracias, Humberto, que te vaya bien. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.